Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Motor Spain. Hoy viajamos hasta Gijón para entrevistar a Bernardo Cardín, un piloto de los de antes que pilotó auténticas maravillas, auténticas joyas de la automoción y nos va a contar pues las 1000 anécdotas que vivió a lo largo de los años. Es un reportaje de un piloto más de aquella época que sé que os gusta porque la verdad que nos ofrecen historias y anécdotas estupendas. Siempre me gustaron los coches y después empecé con... Era amigo de gente que corría y que participaba. Yo no participaba ni hacía nada, nada más que me gustaba, iba con ellos y me empezaron a convencer de que empezaba a correr y en el año 70 y no sé, 74, 75, por ahí, decidí correr la primera vez y nada más. Yo empecé con un SEAT, que era con el SEAT que tenía yo, le pusimos, con el que tenía para andar, que era un SEAT, un FU 1600, me parece que era al principio, le pusimos unas barras, unas ruedas medio decentes y a correr a Santander. Y un rally en marzo, pues lo de las navidades, que hablas y vamos a correr y por qué no te animas en el próximo rally que empieza ahí en Santander. Y fui a Santander y ese fue el primer rally que hice. El SEAT lo tuve, era 1600, después lo hice en 1800, después lo hice 2000 y después, aunque no era legal, lo hice 2100. Así es claro, o sea, no era legal, pero yo lo llevaba como todos, como mucha gente, y había cosas que no sabía yo si eran legales o no legales, me las decían, a mí el coche me lo empezó a preparar, cuando empecé a preparar, pero ya era burgueño, y me puso el delco arriba, en el culatín, se llevaba el delco, que era mucho más fácil para ajustarlo y eso. Y entonces se me ocurrió ir a correr un Firestone, que empezaba en Logroño, en la Plaza de Toros. Hubo una manifestación gorda allí, nos sacó la policía, íbamos escoltados y cada uno salió por un sitio distinto, por donde te llevaba la policía hasta que te dejaran a la carretera y fuera. Y en aquel rally pues yo le pregunté a Burgueño, digo, oye, una cosa, ¿esto es legal o no es legal? Porque yo lo que corría eran las pruebas de Asturias, los regionales o algunos de Santander y eso. Y me dijo, no lo sé, pero pregúntaselo a Juan Carlos Herrero, uno de Bilbao, que va a correr y no tiene el coche, es igual que el tuyo, y entonces pregúntaselo a él. Le pregunté y dice, es una cosa que no me preocupa. Pues bueno, pues oye, que no le preocupa. Bueno, pues y a mí tampoco, si a él no le preocupa, que es de allí, saben los comisarios y todas esas cosas, pues si no le preocupa a él, a mí tampoco. El caso es que fuimos a verificar en la Plaza de Toros y yo verifiqué el copiloto, pues conocía mucho a los técnicos que había allí. Y se lo dijimos, oye, una cosa, pasa esto, tal. Y entonces dice, vamos a ver, abre el capó, ahora ciérralo, ya está, ahora pon el candado. Y nada más, no me dijo ni sí ni no. El caso es que me pasaron el coche, verificado, para salir. Y después viene Juan Carlos y me dice, oye, una cosa, ¿y tú ya verificaste? Y digo, sí. Y me dice, ¿y dónde llevas el delco? Digo, no sé cómo está, eso es cuestión del copiloto. Y dice, ¿dónde está? Digo, no sé, déjame mirar el coche. Y dice, está con candado y tiene las llaves las tenía yo, pero bueno, le dije que las tenía él, con lo cual no se la podíamos ver. A él no lo dejaron salir y yo sí. Estudiaste la carrera universitaria en Madrid en los años 60. Había mucha diferencia de vivir en Asturias a pasar a vivir en Madrid y sobre todo en esa época, ¿no? Bueno, mucha diferencia, era mejor vivir en Asturias que en Madrid. Madrid era... ibas a cualquier sitio, tenías que hacer cola para entrar, tenías que reservarlos en el hotel, en los cines, tenías que sacar las entradas con anticipación, la porquería. Solo se podía vivir en Madrid en el verano. En el verano ibas a todos lados y no tenías ningún problema. Había sitio en todos los sitios, lo demás no. Se vive mejor en Asturias que en Madrid. Yo de aquí ya no andaba todavía, no estaba metido en eso del ruido de los coches ni nada, no. Al principio no, cuando estuve yo en Madrid no... Nada. Ya nos contaste acerca de los SEAT, ¿por qué comenzaste a correr con esta marca? Porque era el coche que tenía. Era el coche que tenía yo.
no era ni más ni menos, era el coche, le pusimos las barras, antes era como antes, se ponían las barras, después ya poco a poco le compré los baquets y podías andar tranquilamente porque no se pasaba ni TV ni nada. Y andabas por ahí con el coche de calle, con barras y sin ningún problema. Y entonces por eso corrí, empecé con eso. Después ya, cuando ya empecé a hacerlo 1800, todavía seguía con el mismo coche de calle. Cuando ya lo subí a 2000, que fue pasarlo de los FUS a los FLs, que era cambiar el frente del coche nada más y la parte de atrás, donde estaban los faros, los pilotos y entonces ahí no, ahí ya lo dejé ya solo para correr, y aquí te tapizados y todas las cosas, y entonces, pero nada más, por eso fue. ¿Qué opinaba tu familia sobre tu pasión por los rallies, sobre todo en estos primeros eventos, no? Nunca nadie me dijo nada. ¿No? No. ¿Y la afición quizás venía de familia o de dónde te viene? No, de familia no, a mi padre le gustaban los coches también, pero los coches de calle, de andar, y le gustaba, pues corría un poco, correr no, ibas deprisa, porque en aquella época yo fui con mi padre, que era médico, y yo iba con él en aquel, cuando era yo pequeño, de eso, iba con él era médico rural, y entonces iba a las aldeas, y cuando se pinchaba, se desmontaba la rueda, ponías con tornillos, ponías un rebache, un forro por dentro, ponías los tornillos y echabas la cubierta y a seguir. Era de aquella época, o sea... ¿Afición a los coches? No, arreglar cosas y... Comenzó la relación con Abarth con la adquisición del Fiat 131 exoficial. Sí, bueno, primero yo estaba con los coches estos nada más, y después cuando empezaron, que ya no se podía correr, y entonces compró Fumora, que corría con un coche, con un SEAT como el mío, que corríamos en el mismo equipo y corríamos juntos y íbamos a todos los sitios juntos. Entonces él compró uno de los 31 y me convenció a mí de correr comprar el otro. Y es que era un poco distinto, pues yo estaba acostumbrado a las cajas con sincronizados, y aquello para mí me parecía que iba a romper todo al meter las velocidades y eso. Y lo probé el coche de él y lo corrí. Y empecé a correr con ese. El SEAT era de burgueño y el 31 ya empezó con cantero. ¿Qué nos puedes comentar acerca de aquel coche, el cual tiene una fama acerca de la fiabilidad que no es muy buena? Yo nunca tuve ningún problema. Si lo cuidabas, nunca tuve ningún problema. Un coche, de verdad, hubo 31 Abarth que se llamaban 31 Abarth, eran coches 131 que se habían hecho, había soldado la puerta de atrás, y había veces que hasta estaba en la misma puerta, pero soldada, se veía. Entonces eran coches hechos, que es distinto siempre un coche hecho que un coche que se hizo para correr. Son cosas completamente distintas. El coche hecho lo haces, te sale más barato, pero también la fiabilidad es mucho peor. Un coche hecho para correr, pues siempre la dureza tiene mucho menos mantenimiento. Y no tuvimos, con los dos coches que tuvimos nosotros, el de Fumora y el mío, nunca tuvimos ningún problema. Cada X tiempo se mandaba a cantero, le echaba una ojeada y nada más, pero sin ningún problema. Había piezas de todo lo que querías. Tenía que una cosa, era que tenías que poner las piezas que tenía. Yo me acuerdo que rompí un piñón en la caja de cambios, y entonces un piñón se hace. Y entonces cogimos, analizamos el tipo de material, el caso se hizo y rompía. Se volvía a hacer otro piñón, rompía. Puse una caja de cambios de segunda mano, pero traída de Italia, y no rompió más. O sea, si pones lo que tienes que poner, pero nada más. Y yo iba a pasarlo bien, a divertirme, porque me gustaba, pero no iba con ninguna pretensión de quedar más arriba. Se acabó la etapa de los Grupo 4 y se pasó a los Grupo B. ¿Cómo planteaste ese cambio? Pues mira, el Grupo 4, cuando ya no dejaron correr con los 31, entonces pensé que el coche tenía que hablar con cantero, que cambiamos, que compro, que no compro.
Y entonces me habló, pues, los coches que hay, hoy día han sido un poco gordos, están los Audis, está el Opel Manta que iba a salir y está el Lancia, que eran los que había. Y bueno, pues entonces hablé con David Sutton, que era el que hacía los Audis. Aquí los de Audi de aquí de Asturias, o sea, a través de SEAT, me facilitaban un coche barato, muy buenas condiciones de pago y tal, para que lo llevase a arreglar. Entonces, hablando con David Sutton, dijo, no vale para nada. Eso que me mandas no hace falta, no, o sea, no lo compres porque no vale para nada. Yo, hacer un coche, un Audi de aquella, hay que hacerlo, pero de nuevo, desde el principio. Pero claro, son coches, carrocerías ya especiales. Entonces ya era otra cosa y el Cantar aquello era unos precios astronómicos. Entonces, borrado del mapa y ya no hay Audi. Hablar con Opel, con el Opel Manta, que era el que iba a salir, el Manta 400, parece que era, de aquella, y entonces hablé y había que ir a Correro. Ya no era Opel el que te lo vendía el coche ni el que te lo hacía, era Correro. Entonces Correro, por lo mismo, era otro precio no tan caro como el Audi, pero era imposible. Bueno, pues hablando con un cantero, hablando de eso, pues, ¿qué hacemos? Que no sé qué, tal, y habla con Pérez de Vargas. Y digo, bueno, pero si vamos a ver, si estos tienen estos precios y el Lancia, el 037, es el que está ganando, pues van a ser unos precios. Dice, tú habla con Pérez de Vargas y tal. Entonces iba Pérez de Vargas, iba a Abar, a algo, porque estaban corriendo, que eran los Pandas en circuito, me parece que era de aquella, pues unos coches de pequeños de estos que en circuito, entonces iba él a por fiestas o por algo a Abar. Y si vienes conmigo a Italia, pues hablamos y lo ves. Y fui con Pérez de Vargas para allá y vine con el coche. No vine con el coche, no, encargué el coche. El precio no era lo que te pedían esos, pero claro, ¿qué pasa? Que estos, David Sutton es David Sutton, no es Audi. Correro es Correro, no es Opel. Abar es Lancia. Entonces, las condiciones y las cosas es distinto, y además, pues Pérez de Vargas conseguía unos precios especiales, era de SEAT competición, que SEAT era Lancia, que sí, que sí, no. Eso no son cosas que a mí no me importaban. Y lo que sí era que Pérez de Vargas me consiguió unos precios muy buenos. Y entonces dije que sí. Tú eres de las poquísimas personas en nuestro país que nos puede contar en primera persona cómo es comprar un Lancia 037 nuevo, ¿no?, en la época. Sí, era nuevo porque me dijeron, no lo hay todavía, va a ser. El problema es, o sea, va a ser. No hay. Va a ser el chasis 145. Bueno, ¿pero para cuándo? Dice, va a ser para septiembre. Para septiembre, para septiembre, o sea, a principios de septiembre va a estar hecho, ya terminado. Y entonces era la evolución, la primera, la evolución 1. Y entonces, bueno, pues dije que sí, y muy fácil. Entonces abres un crédito y ellos tienen que tener una garantía, pero la persona que era Pérez de Vargas, que Pérez de Vargas era alguien en Abar. Era Pérez de Vargas, no sé si era el jefe de competición de SEAT, que era un primo del rey, del anterior, no de Juan Carlos. Era un primo de él, y bueno, y le hacía, o sea, lo que decía Pérez de Vargas iba a misa, no había ningún problema. Me imagino que en esa época el traer a España y matricular un coche de esos era difícil, ¿no? Eso fue la condición que me puso él. Eso lo hago yo, me decía Pérez de Vargas, ¿no? Dice, si compramos el coche, yo te voy a cobrar una comisión pequeña, pero sobre la diferencia que vayas a pagar si lo importases tú. Echamos los números, sabes lo que cuesta allí, lo que traerlo todo, pasar la aduana, lo que te ahorres. Si lo hago yo, los papeles, y hago yo toda la operación, así lo haces tú. Y entonces, claro, para él era muy fácil, para mí no hubiese sido más complicado, por cosas burocráticas. O sea, yo tenía todos los papeles, tenía el facsímiles, es lo que saca el número del chasis y eso, pero yo cuando llegaba a matricular me decían, ¿y la maleta del coche?
La rueda de repuesto va aquí, sí, pero aquí yo pongo algo y cae al suelo. Pues no hay maleta. Había que homologarlo, porque había que homologarlo, pero había que homologarlo. No era un coche normal porque el de calle sí llevaba maleta, este no llevaba maleta. Había un montón de cosas y no se pudo matricular. O sea, se matriculó ahora, poco antes de venderlo. 3 o 4 años antes de venderlo. ¿Por qué? Porque no se podía de aquella y era muy difícil. Y desde entonces, y pasó lo mismo también con los Porsches. Porque había un Porsche aquí que parece que fue de José Mari Puig o de no me acuerdo de quién era, que anduvo buscando por todos los ITVs y por sitios para que le pasase. No se lo pasaba, no, le faltaba algo también, otra cosa parecida a lo mío. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca del estreno del Lancia Rally? Del estreno, aquello fue, fue en Madrid, en Salimar. Y sí, el coche era una seguridad, te daba una seguridad, no sé, el coche que parecía que se tenía todo. Y en una prueba que fue, no me acuerdo que era un poco después más allá del Jarama, no me acuerdo cómo se llamaba, era una prueba clásica ahí, bueno, pues allí en una curva pisé un poco por fuera de lo negro, cogió tierra, marché dando vueltas de campana y ahí quedé. No fue nada lo del otro mundo, fue el ruido, más el ruido que las nueces, porque claro, en los coches de fibra parece que están desarmados enteros y no tiene nada, porque sí, está toda rota por todos los sitios, pero no tuvo nada. Lo único que arreglamos la fibra y estaba, prácticamente, volver a hacer la alineación y nada más, pero de mecánica absolutamente nada, y 3 o 4 vueltas de campana, y lo único que me acordaba era que no respiraba. Cuando quedé derecho, el coche quedó derecho, dio las vueltas, pero quedó derecho. El copiloto salió tranquilamente, tal, pero yo no podía salir del coche porque me dolía, al moverme algo, me dolía mucho el pecho, no podía respirar y tal. Yo movía las manos, movía los pies y digo, aquí no será otra cosa, pero los pies y las manos se mueven, y no podía y tal. Y era una que se habían salido de esa misma curva y estaba ahí viendo y me estaba dando aire porque faltaba, y después ya. Cuando llegó el médico, yo ya no me enteré, ni cuando llegó el médico ni nada. Lo que me desperté fue en La Paz, no más. Que iba precisamente, iba en una ambulancia, que después me lo dijo, iba un mecánico de Cantero. Yo con el SEAT, con el 131, con el 037, con el Toyota, con el Mitsubishi y con el Ferrari no. El Ferrari solo fue montaña, pero con todos los demás, montaña y rally, lo que hubiese. ¿Qué te gusta más, rally o montaña? Son cosas distintas, son cosas completamente distintas. Más social, una carrera social es de montaña. Estás ahí, son 2 minutos de una prueba y después bajas y tardas 4 horas o 5 horas o al día siguiente para hacer otra prueba. No, aquí es cansado, se cansa mucho. A mí lo que me gustaba más eran los rallies, porque disfrutabas más, o sea, tenías más tiempo de estar participando, de estar corriendo. En montaña no, en montaña, pero bueno, es así la montaña. Un piloto de rallies y uno de montaña, en una prueba de montaña son cosas distintas. Uno de montaña pasará siempre por el mismo sitio. Uno de rallies pasará por donde pueda. Unas veces va más abierto, otras veces más cerrado, otra entró más allá, otra. La verdad, ¿por qué? Porque en rallies tienes que improvisar muchas más veces y claro, lo que no estás acostumbrado a ir como van ellos, que van y dice, ahora puedo bajarme un medio segundo. No, chico, no, puedes ir más despacio, no sé, no sabes si vas más deprisa o más deprisa, porque hay veces que en una prueba de rallies, y además él me lo dijo porque vino. Zanini vino a probar el coche cuando vino antes de correr yo con él. Y ahí en el Fito lo estuvo probando y después estuvimos charlando y tal, y comentaba él. Decía, mira, en un rally nunca puedes decir si fuiste bien o fuiste mal. Tú sabes si en un rally, en un tramo, hiciste mal tiempo. Hiciste mal tiempo, pero sabes que tuviste problemas. Entonces siempre hay que decir que fuiste muy bien y muy rápido. Fuiste muy bien y muy rápido. ¿Puedes bajar?
va a ser muy difícil y tal. Pues, es que hiciste un tiempo malo. Bueno, pues chico, yo no puedo otra cosa. Pero después hiciste un tiempo muy bueno. Y dices, fue bastante malo. Porque fallé en tal sitio, fallé en tal. Nadie te lo puede decir si es verdad o mentira. Y te lo dices. ¿Y qué pasa? Que de esa manera descentras al contrincante. ¿Hacías eso mucho en los rallies? Yo no, yo hoy como puedo, siempre. No, eso nada. ¿Qué te parece más difícil, la montaña o los rallies? La montaña, porque ahí no tienes... Ahora, si te vas a divertir, los rallies. Son cosas distintas. ¿Por qué corres? ¿Por diversión? ¿Por pasarlo bien? ¿Por afición? ¿O vas a justificar un puesto y un resultado? Son cosas completamente distintas. Yo nunca fui a justificar ningún puesto. Nunca tuve que justificar nada a nadie. Entonces iba a divertirme. Más, la primera vez que dije que fui con un mecánico de Llanes, de Avilés, empezó a llover. Y le dije, oye, una cosa, ponte en tal sitio porque voy a cargar el coche allí. Y dice, ¿por qué? Digo, porque coge, está lloviendo y parece que coge el coche, que yo no puedo con él. Y cargué y marché. ¿Pero por qué? Porque es desagradable. Se mojan no es como ahora, que yo había que andar las asistencias de rally de un sitio, había asistencia a la entrada de los tramos y a la salida. Entonces tenían que andar mojándose todos, no. Cogíamos y marchábamos para casa a pasarlo bien, vamos a divertirte, a pasarlo bien, no tienes que justificar nada a nadie. Bueno, paralelamente a lo que estamos hablando, el Lancia 037 regresó a Italia para, bueno, introducirle unas mejoras, ¿no? Al año y pico, sí, al final del segundo año yo creo que fue cuando se lo mandé para Italia a hacer una revisión. Ya unos kilómetros y eso, ya había para ajustarlo un poco, y entonces ya me lo hicieron de evolución 1, evolución 2. Prácticamente fue cambiar el faldón de atrás que se quitó, porque ahí para ellos acumulaba mucha tierra y entonces ahí cambiaba, no sé. Le quitaron el faldón ese grande de atrás y, bueno, alguna cosita, pero claro, cuando corría pasa lo mismo que pasaba en SEAT. Pasaba lo mismo en Lancia, claro. SEAT y Lancia venían de los mismos padres, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? Que en los SEAT yo pedí una culata 16 válvulas, porque ellos estaban corriendo con las culatas, cuando corría Zanil y Cañellas y Benny alguna vez corría con ellos, bueno, esos corrían con culatas 16 válvulas. Oficialmente estaban homologadas, te decían eso. No las podéis conseguir. Pero después que dejaron de correr ellos, había culatas de 16 válvulas para esos motores, pero no había ficha de homologación. Entonces, ¿qué pasaba? Que podían correr con la culata de 16 válvulas ellos y los que querían Vargas, ¿no? Entonces en Lancia pasaba lo mismo. Los Lancias, el 037 tenía, que nunca estaba en la ficha de homologación, no figura eso. Entonces en el grupo de atrás llevaba una palanca que iba en el medio siempre. Entonces era, si rompía un palier, bloqueaba una rueda, pero la bloqueaba al 100%. Ponías la palanca para ahí y el coche seguía andando. No tenía el mismo rendimiento que el otro, pero no te dejaba en ningún lado. Para un lado, si rompía de un sitio, o para el otro, si la rompía del otro lado. No sé cómo era, si era de la izquierda para un lado y el otro era una palanca de esas. Entonces yo pregunté por la palanca esa, si cuando iban a hacerme el cambio, si la evolución 2 y tal, si lo podía ponerse. No, que era una cosa que habían hecho en pruebas y tal. El caso es que ellos seguían funcionando todavía, pero ellos, los demás nada. Por eso te digo que muchas veces la preparación y los cambios dicen van a arreglar lo que quieren. ¿Cómo era llevar un Lancia de 300 caballos? Pues era muy fácil, era más fácil de conducir ese que el 31, que el SEAT. Y ojo, y era más el mantenimiento del Lancia 037, fue siempre mucho más barato que el mantenimiento que tenía yo de los SEAT. Que es lo que dice la gente, que siempre que sí, son coches que tienen un mantenimiento grande, no, mantenimiento grande no.
O sea, ahora, yo vi después con unos preparadores italianos, cuando venían y corrían aquí con los Fiat Punto, corrió, no me acuerdo quién era, los que corrían con los Fiat Punto, los conocía, entonces tenían que cambiar, después de 2 rallies, tenían que cambiar todo el piñonaje del cambio. Entonces, ¿y qué hacían los mecánicos? Tú fíjate cómo saldría el grupo, el cambio ese, todos los piñones, que cuando lo sacaban los viejos para un sitio y no desempaquetaban los nuevos mientras no tenían guardados estos, para no confundirlos. Pero había que cambiarlos. Entonces, bueno, sí, claro, para eso son caros. De mantenimiento, sí que dice cada 2 meses, cada 2 carreras o cada 3 carreras tienes que cambiar todo el piñonaje, tienes que cambiar esto. Entonces, claro, ahora cambias cuando haga falta. El SEAT era más caro mantener el SEAT que el 037, porque el SEAT fue un coche hecho de un coche de calle. El motor me lo hizo Urgueño, el otro tal, y después el otro fuimos poniéndolo y una cosa. Los demás coches fueron ya hechos de primero, de mano, para correr, no para andar por la calle, para correr. Entonces, están hechos de distinta manera. Pasé al Delta. Primero compré un Delta primero aquí, que era de Paulino Díaz, que lo tenía aquí y tal. Corrí con él nada, poco tiempo. No llegó a un año y lo vendí. Ya compré otro coche y compré el Integrale, el que era 16 válvulas, parece que era, que sí, el Integral, algo así, no me acuerdo. Y entonces ese compré uno que me lo vendió en unas condiciones muy buenas, los de Lancia de Gijón, o de Asturias. Pero pues yo muy barato, pues unos descuentos buenos, y entonces compré ese con la intención de hacerlo un grupo N, pero quería hacerlo con trampas, o sea, como todos. Quería hacerlo con trampas como lo hacen todos. O sea, el que diga que él corrió y no hizo trampas, mentira. Lo puedo asegurar. Ninguno, todos hicieron trampas. De un tipo o de otro, pero de... Entonces, el Lancia, con los Deltas, fui para allá a Italia, a Lidercar, porque era el que estaba por aquí, no ninguno, todos los preparadores, era uno, era otro, rompían los coches, y en cambio, a Capdevila, me parece que lo cogió Lidercar, un año, y entonces no rompió más, y quedó muy bien Capdevila, en los rallies que corría, terminaba, tal. Entonces hablé con él, y fui a Lidercar, y dice, tienes que venir primero para Italia, a hacerlo, a pensarlo, lo ves, y ves lo que hay allí y tal. Y digo, bueno, sí, y para poner pues, un motor más potente, dice, bueno, para poner a hacer el motor, no se nota si va preparado o no, un motor, y dice, pero claro, con la fuerza que tiene hay que cambiar los palieres. Bueno, pues se cambian los palieres, por reforzar, bueno, pero para cambiar los palieres hay que cambiar todos los bujes de las ruedas. Porque claro, son palieres más gordos, los finos no entran, bueno, pues hay que cambiar la rueda. El caso es que me dijo, mira, lo que tienes no vale. Valía solo la carrocería, pero ni el motor, ni las ruedas, ni los bujes, no valía absolutamente nada. Y entonces compré uno de ellos, del Lidercar, el otro ya no, pero bueno. Se hizo primero era medio alquiler, medio tal, se compré el Delta y después ya fue el Deltona, el gordo, que era prácticamente el mismo, solo que más ensanchado, o sea, le añadían no sé qué centímetros eran los palieres. Pero los que tenía yo, porque eso pasó en un rally de Llanes, que corría puras también, y estábamos juntos en las asistencias. Coincidimos en alguna y tal, y entonces hablando con él vino y dice, bueno, ¿y tú por qué llevas los palieres enteros? Y yo, pues yo los palieres enteros, los palieres son los palieres. Y dice, no, es que yo los traigo soldados. Y era que como no se los daban a ellos, a Nocentini, me parece que era puras, iba con Nocentini, y no le daban los palieres a Nocentini los grandes, los largos. Entonces Nocentini, ¿qué tenía que hacer? Partir a los viejos, que eran del mismo tamaño, y les metía un hierro por el medio para alargarlos. Y así los llevaba puras.
Punto y final a la parte 1 junto a Bernardo Cardín. Ya sabéis, próxima semana a las 5 de la tarde, viernes, publicamos la parte 2 de las historias y aventuras que nos tiene que contar Bernardo Cardín.